a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando. Dios está llamando. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Esta es la Iglesia Cristiana Dios de Pactos y este es el ministerio. Dios está llamando a la guerra. Queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes sitios, lugares, países, pueblos donde puedan ver estos videos. Quiero con todo mi corazón agradecer a los hermanos por sus oraciones, por este ministerio tan difícil y tan pesado, y también quiero decirles que los llevo en mis oraciones y en mi corazón. No obstante, quiero hablar de un tema que me parece muy interesante. En lo personal y en lo particular me parece muy importante. Este tema lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y quiero hablar en base acerca de el arca de Noé. Y este tema lo he titulado Los sentimientos perfectos de Dios, los sentimientos imperfectos del hombre. Esta palabra hombre es un término genérico, obviamente se está refiriendo a la raza humana. Entonces, me gustaría exponer este tema, hablar un poquito, y cuando usted tenga la oportunidad de estudiarlo, usted mismo en el lugar donde se encuentre podrá sacar sus propias conclusiones. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Dios ya le habla a Moisés directamente y le dice lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, o sea, una especie de impermeabilizante. Versículo 15. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, la parte superior de esta estructura, de esta barca, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo segundo y piso tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Bueno, entonces aquí vemos cómo el Eterno, el Señor Dios Todopoderoso, le ordena a Noé que construya un arca. Todos conocemos la historia en Génesis capítulo
capítulo 6, la maldad que había en la tierra era exagerada, era extremadamente fuerte. Sí, la tierra se había prostituido, la tierra se había corrompido, depravado, degenerado, y Dios vio todo esto, y dice la narración bíblica que al Señor le dolió en su corazón, y entonces decidió poner fin a esta situación de pecado y de maldad de parte del hombre, de la raza humana, del género humano. Pero dice también la Escritura, la historia bíblica, que un hombre llamado Noé y su familia hallaron gracia delante del Altísimo. Entonces Dios le da a este hombre llamado Noé unas instrucciones y le dice que él ha hallado gracia delante de él, que él va a destruir la tierra y que construya un arca para que se salve él y su casa, él y su familia, y para que se salven algunos animales, los cuales Dios ha decidido que van a subir al arca. No obstante, encontramos entonces que Dios le da unas medidas exactas, ni más ni menos a Noé, para que construya el arca. Sí, el arca en su totalidad, ya haciendo la adecuación de las medidas, sí, trayendo ya las medidas a metros, interpretando conforme a estas medidas. Inicialmente el arca, es decir, traduciendo de codos a metros, de la longitud de esta arca o de esta barca, la medida inicial de largo de esta infraestructura, de esta nave, de esta arca, es de 135 metros de largo por 25 metros de ancho por unos 13,5 metros de alto, lo que podríamos decir que mide hoy en día un edificio de apartamentos de 4 pisos, de estos modernos. Mide entre 13,5 metros y 14 metros de altura. Esta es pues la traducción de codos a metros: 135 metros de largo, 25 metros de ancho por unos 13,5 metros de ancho o 14 metros de ancho, lo que equivale hoy en día en nuestro país a un edificio de apartamentos de estos modernos de 4 pisos. Y es bien interesante cuando uno estudia la Escritura en el libro de Génesis capítulo 6, cuando Dios le da las medidas, le da los planos exactos a Noé para que trabaje en la construcción de esta arca. Y es muy interesante porque las medidas y en sí la estructura como tal, pues llama mucho la atención. Entonces vemos, por ejemplo, que Dios le dice: harán primero, segundo y tercer piso en el arca. Primero, segundo y tercer piso, para que esto equivale más o menos a los 13,5 metros de altura, que es lo que da la traducción de los codos a metros. Entonces es muy interesante porque Dios le dice: harás una ventana en la parte superior, en la parte alta del arca, y al lado le harás la puerta. Al lado le harás la puerta. Es bien tremendo porque imagínese usted una embarcación de este nivel, de este tipo, tan larga, tan ancha,
y tan alta, y la entrada no está ni en el primer piso, la puerta no está ni en el primer piso, ni está en el segundo piso. La puerta está en el tercer piso, en el último piso, y no está al frente del tercer piso, no está al frente del segundo piso, tampoco la encontramos al frente del primer piso, sino en la parte superior, en la parte de arriba del arca. Ahí encontramos una puerta y encontramos una ventana. ¿Cómo meterían los animales? ¿Cómo se metería Noé y su familia? Bueno, de pronto esta parte uno podría analizar, y Noé pudo haber hecho esta estructura gigantesca, digamos al pie de una loma, de una montaña, de una superficie alta, y por allí pues obviamente pudieron haber entrado estos animales y pudo haber entrado él mismo, pero todavía ese no es el punto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios toma una decisión radical, una decisión trascendental muy importante, en la cual, por causa de la maldad y del pecado del ser humano, Dios decide ponerle fin a la vida humana en esa época. Y como hablamos desde un principio, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios juntamente con su casa, su familia, y este hombre fue Noé. Todos sabemos pues, conforme a la historia y estudiando la palabra, lo que aconteció antes y lo que ocurrió después. Pero yo quiero hablar un poco acerca de este tema: los sentimientos perfectos de Dios y los sentimientos imperfectos del hombre. Y quiero empezar hablando acerca de hoy en día la vida del ser humano como tal en la tierra. El hombre, en este caso quiero referirme al hombre creyente, al hombre cristiano, a las personas que tienen a Jesucristo en su corazón, a las personas que profesan su fe cristiana, a las personas que están en el Evangelio. Entonces, me llama tremendamente la atención, porque nosotros los seres humanos somos demasiado permisivos con el pecado. Nosotros los seres humanos dilatamos el pecado, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna forma. Cuando uno se da cuenta que anda mal en su vida espiritual, cuando uno se da cuenta que está cometiendo errores, está pecando, está haciendo y deshaciendo como creyente, como cristiano, entonces este tipo de cosas empiezan a abrir puertas al infierno, puertas al mundo espiritual. El pecado abre puertas al mundo espiritual para que posteriormente vengan consecuencias terribles. En este caso, el ser humano pecó y pecaba contra Dios, y esto abrió la puerta a la destrucción, a la muerte. Y vemos cómo Dios en su determinado tiempo abre las cataratas, las fuentes de los cielos, y empieza el gran diluvio, el cual acabó con toda vida humana y con toda vida humana, animal de los que estaban en la tierra. Obviamente, de eso precisamente quiero hablarte en esta hora. Es importante darnos cuenta, te repito, el ser humano, en este caso en especial, el creyente, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que ama, que sirve a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, somos permisivos al pecado. Es decir, cuando nosotros fallamos, pecamos, cometemos errores, nosotros sabemos a ciencia cierta, sabemos con la conciencia que estamos fallando a Dios, que estamos metiéndonos en problemas, que estamos traspasando la línea. Sin embargo,
Nosotros somos demasiado permisivos los seres humanos. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando abrimos puertas al mundo espiritual, nosotros mismos nos damos palmaditas en el hombro de consolación. Es decir, la gran mayoría de nosotros cuando fallamos, en muchos casos, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento sincero. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Sin embargo, esto no lo vemos en la mayoría de los casos. Te repito, nos damos palmaditas y decimos todo va a estar bien, esto es un propósito, vamos despacio, paso a paso, poquito a poco, más adelante vamos a ser libres, más adelante Dios nos va a liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el caso. Si estudiamos la Biblia, nosotros nos daremos cuenta en el Antiguo Testamento que un hombre llamado David, el himnólogo llamado David, el cantor de Israel llamado David, dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si uno estudia un poco más profundo la Biblia, la palabra de Dios, uno va a encontrar que David fallaba, que David había hecho cosas muy malas, que David metía la de caminar, como decimos aquí, que David abría muchas puertas también al mundo espiritual. David fue un fornicario, David fue un hombre que derramó demasiada sangre, David fue un hombre tremendamente violento. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien así puede ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo alguien con este perfil de pecado, con este perfil de maldad, puede llamarse alguien conforme al corazón de Dios? Pero entonces, si oramos a Dios y leemos más profundamente la Escritura, nos damos cuenta que David tenía una característica muy especial. David, cuando pecaba, cuando fallaba, cuando abría puertas al mundo espiritual, David, cuando él se daba cuenta que había ofendido a Dios, que había fallado contra Dios, que había lastimado al Espíritu Santo, David se compungía, David lloraba, se arrepentía y se apartaba de todo pecado y de toda maldad. No obstante, una persona de esta forma, alguien de esta manera, obrando así delante de Dios, pues por supuesto tiene el beneficio del perdón, tiene el beneficio del amor, de la restauración, tiene el beneficio del aval de Dios. No sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir. En otras palabras más sencillas, cuando David reconocía su pecado, reconocía su falta, su maldad, ¿sí? Cuando él reconocía que había pecado delante de Dios, él se arrepentía, pero él lo hacía de corazón, no de dientes para afuera. El arrepentimiento de corazón trae sanidad, trae liberación, trae restauración y por supuesto el perdón de Dios. Nosotros vamos a encontrar en los evangelios, por ejemplo, cómo Pedro, cuando metió la de caminar, cuando le falló a Dios, cuando lo negó a Jesucristo, Pedro lloró amargamente. Pero cuando Pedro lloró amargamente, Pedro se arrepintió. Pedro estaba reconociendo que su maestro, su Señor, tenía razón, que había fallado contra él, que lo había negado, que le había fallado. Y hubo un arrepentimiento sincero, genuino. Y obviamente, después de este arrepentimiento, vino la bendición, la restauración, la liberación. Vino, sí, la misericordia sobreabundante de Dios sobre la vida de Pedro. No obstante, no pasó igual
el otro apóstol, con Judas. Judas tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. El remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas abismales. Hoy vemos una cantidad de gente que hace cosas malas, gente que hace daño, que mata, que roba, que destruye, que peca voluntariamente. Pero esa gente lo que siente por la misma culpabilidad que ponen los diablos, por la misma culpabilidad que ponen los espíritus inmundos, los demonios en esas personas sienten remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento genuino y sincero es lo que permite que haya una liberación, que haya una sanidad interior, que haya una restauración y que venga la bendición de Dios. Entonces es muy importante hacer la diferencia entre arrepentimiento del corazón y remordimiento por las emociones, remordimiento por las sensaciones, remordimiento por los sentidos, por la culpabilidad del mismo pecado. El pecado trae culpabilidad, el pecado trae temor, el pecado trae desconfianza, el pecado trae remordimiento, mas no arrepentimiento. Entonces vemos cómo Dios decide acabar con esta humanidad, con la primera creación que hizo. Pero un hombre dio gracia ante sus ojos. Ese hombre llamado Noé y su familia alcanzaron la gracia delante de Dios. Te repito, Dios le da unas pautas a Noé, le da unos planos, le da unos números para que Noé trabaje en base a esas medidas antiguas y sea así construida esta enorme estructura naval donde Noé y su casa y una gran cantidad de animales se pudieron salvar. Pero sigo hablando acerca de este tema: los sentimientos perfectos de Dios y los sentimientos imperfectos del hombre. Cuando Dios toma una decisión en su naturaleza perfecta, en su naturaleza santa y divina, cuando Dios decide tomar una decisión de destruir una ciudad, un pueblo, algo, Dios lo hace. Sí, Dios lo hace y Dios lo lleva a cabo en la mayoría de los casos. Pero encontramos que la capacidad de perdonar de Dios, la capacidad de la tolerancia, de la paciencia, de la misericordia de parte de Dios, tiene límites. Tú vas a ver en Jeremías 15:6, donde el Eterno dice: tú me dejaste, te volviste atrás. Estoy cansado de arrepentirme, por lo tanto extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Ahí el mismo Dios está profetizando, está decretando un juicio de destrucción y de acabar, de aniquilamiento, de muerte contra alguien, contra algunas personas, como lo hizo inicialmente después de la creación, la primera creación que hubo, donde Dios destruye todo género de vida humana, igual todo género de vida animal. Entonces, yo quiero darte algunos ejemplos acerca de esta problemática tan tremenda, cómo el ser humano, el hombre, tú y yo, constantemente, normalmente, estamos dilatando el pecado, estamos dilatando la maldad. No tomamos una decisión concreta, decisiva, no tomamos las medidas definitivas para acabar con aquello que posteriormente, más adelante, nos puede acabar a nosotros, que es el pecado. ¿Cómo permitimos nosotros que el pecado more en nosotros? Y muchos de nosotros nos podemos recrear en la maldad, nos podemos recrear en el pecado, y esto trae unas consecuencias terribles. No obstante, quiero ponerte algún ejemplo para darte una idea de cómo es de permisivo el ser humano con el pecado. Te coloco un ejemplo.
Digamos que a determinada hora de la madrugada, un ejemplo, 3:30 de la mañana, 2 de la mañana, tú estás en tu casita, tú estás en tu casa, estás allí con tu familia, y de pronto a esa hora, 2 de la mañana o 3 de la mañana, un ejemplo, tú escuchas un alboroto afuera de tu casa, a esa hora, a las 2 o a las 3 de la mañana. Tú escuchas un alboroto, tú escuchas un ruido, una bulla allá afuera. De pronto tú miras por la ventana y tú ves que hay unos hombres que quieren violar a una mujer. Quieren violar a la mujer. Quizás ya la tienen en el suelo, quizás la están maltratando físicamente. Tal vez estos hombres le están pegando a esta mujer, la están agrediendo violentamente para violarla, por ejemplo. ¿Cuál es tu reacción ante esta situación? Pues obviamente la parte humana. ¿Qué hace uno viendo este tipo de cosas? Pues inmediatamente uno quiere ayudar a esta persona, quiere ayudar a esta mujer. Quizás llamaremos a la policía, quizás nos armaremos de valor y saldremos con algunas armas, ¿sí? Machetes, cuchillos o armas de fuego, o le haremos una bulla a los individuos allá afuera, a estos hombres malos, para que dejen a la mujer, etcétera, etcétera. Algo haremos, porque esa es la naturaleza humana. Pero viene la pregunta del millón. ¿Qué hacía una mujer a las 3 de la mañana? Sola, dando lugar para una violación. ¿Qué hace una persona si no tiene que trabajar a las 2, 3 de la mañana? En la mayoría de los casos, cuando alguien trabaja a esa hora, normalmente lo recogen, normalmente lo llevan, lo acompañan. Eso es una situación sencillamente de sentido común, es algo normal. Pero te vuelvo y te pregunto, ¿qué hace una persona, una mujer a las 3 de la mañana? De acuerdo.